En este día jueves, un día sacerdotal, un día de orar por la iglesia, de orar por los sacerdotes, yo quiero saludarlos e invitarlos a que meditemos la palabra de Dios desde el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versos 47 al 53. Digamos juntos: Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. El Evangelio que hoy nos regala el Señor, en esa comparación del reino de los cielos, nos deja ver que no solamente se debe esperar el reino, sino que se tiene que descubrir en el ya, en el hoy, que es lo que llamamos el ya, pero todavía no. El reino de los cielos se parece a una gran red que se echa en el mar para recoger toda clase de peces. Por tanto, el reino de Dios está presente en medio de nosotros, porque Cristo lo hace presente, porque la iglesia lo hace presente. Pero al igual que la cizaña y el trigo, en el reino de Dios hay peces de diferentes tamaños, de diferentes clases, que nosotros no podemos descubrir o sacar o escoger, sino que lo hace el mismo Señor con sus ángeles al final de los tiempos. Pero es un reino de Dios que se gesta ahora. Nos preguntamos, ¿cuál es nuestro papel entonces? Lo primero es ser conscientes de que el reino de Dios no es en el futuro. En el futuro se planifica, pero nosotros vivimos ya ese reino de Dios en cuanto a la gracia que Dios nos regala, en cuanto a la fraternidad que construimos, mediante la caridad que vivimos. Ahí está el reino de Dios. Pero a mí me llama mucho la atención que no solamente se habla del reino como lo que se gesta y lo que se determina al final del tiempo, también con esa paciencia del Señor, como decíamos ayer, sino que también al final del Evangelio el Señor dice: un escriba que entiende el reino de los cielos, una persona que se deja iluminar por la palabra, es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Si nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios diaria, podemos ir sacando de nuestra vida aquello antiguo, aquello que no sirve, aquello que obstaculiza que ese reino de Dios se planifique en mi vida. Pero también voy sacando, como un padre de familia, lo que daña a mi familia, lo que daña a mi casa, lo que obstaculiza que el reino de Dios se haga presente en mi hogar. Por ello es muy importante caminar hacia el reino, vivir el reino, guiado por el Espíritu Santo, que nos ayuda a discernir qué es lo bueno, qué es lo que agrada, qué es lo justo ante Dios, para que no se nos acabe el tiempo y el Señor entonces nos excluya del reino por ser un pez pequeño, un pez que no da la talla, no da la medida para esa plenitud del reino de Dios. Es por ello, mis hermanos, que no debemos escatimar esfuerzos. No debemos posponer esa búsqueda del reino, esa construcción del reino, sino que se tiene que hacer en el día a día. No hay que esperar el más allá, porque Dios ya está en medio de nosotros, porque el reino de Dios ya camina entre nosotros. Y por ello, el texto de la primera lectura habla del barro en las manos del alfarero. Y qué bueno que cada uno de nosotros hoy en oración nos pongamos en manos de Dios para que Él nos moldee a su estilo, para que nos ayude a construir la iglesia, porque muchas veces deformamos la iglesia cuando no nos dejamos
moldear, transformar por el Señor y cuando nos dejamos guiar por el Espíritu. Así que ánimo, hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer, pero hay que ser conscientes de lo que Dios está haciendo hoy en nosotros, en nuestra casa, en medio de nosotros. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Un feliz día para todos, que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga, nos guarde, nos proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.